Imagínense. Dale. Buenas noches, profesor. El día de hoy venimos a hablarles acerca del framework Sagman. Estoy junto con mi compañero Andrés Rubiano, Julio y Rafael y mi persona Sebastián. Entonces, empezamos primero con la historia. John Sackman, trabajando en IBM, observó que la complejidad de los sistemas de información crecía y crecía y no tenía un método estándar para descifrarlos de forma clara y ordenada. Se inspiró en las disciplinas como la arquitectura de edificios y la construcción naval, donde usaban planos y vistas para organizar proyectos complejos. Publicación inicial en 1987. Sackman publicó un artículo A Framework for Information System Architecture en la revista IBM System Journal. Allí propuso una matriz bidimensional con 6 preguntas fundamentales: el qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué. Y 6 perspectivas, que son el planner, el owner, el designer, el builder, el subcontractor y el function system. El objetivo era organizar y clasificar los artefactos de la arquitectura empresarial. Bueno, en la actualidad el framework de Sagman se conoce como una de las primeras y más influyentes taxonomías de arquitectura empresarial. Aunque no es un método para implementar, sigue siendo útil para estructurar el conocimiento y garantizar que no falten perspectivas en el diseño de organizaciones complejas. ¿Qué es el framework? El framework de Sagman es un esquema de clasificación bidimensional para organizar los artefactos tecnológicos de una empresa. Su objetivo es proporcionar una visión holística y estructurada de la organización, sus sistemas de información y sus procesos de negocio. Se representa visualmente con una matriz de 6 por 6 con 33 celdas, donde cada celda representa una perspectiva única y un tipo de artefacto específico. Acá, pues, este es un ejemplo de las 36 celdas del que se hablaba anteriormente, con sus 6 preguntas y sus 6 perspectivas. Bueno, en este pedazo vamos a hablar de la estructura que maneja la matriz Sagman. Tenemos que es una matriz de 6 por 6 donde maneja el qué, que son sus datos, que son cosas importantes para la empresa, como la información, entidades, catálogos, etcétera. Tenemos el cómo, que son sus funciones o procesos de cómo funciona pues la organización, los procesos, actividades o transformaciones, como por ejemplo la venta, facturación, atención al cliente. Tenemos el dónde, que son la localización o redes, donde se realiza la actividad como ubicaciones físicas, redes, nodos, ejemplo como sucursales, servidores o países. Tenemos el quién, que es personas de la organización, que quien ejecuta las actividades como roles, actores, jerarquías como el gerente, el empleado, el cliente, el proveedor. Tenemos también el cuándo, que se maneja en el tiempo, que es cuando ocurren las actividades, eventos, ciclos, calendario, etcétera, como los horarios y los planes de producción. También tenemos el por qué, que es la motivación, por qué se hacen las cosas, como los objetivos, las reglas del negocio, estrategias, etcétera. En esta también manejamos las filas, que se dividen también en 6, que es el alcance de visión del planificador o la visión general, que pues existe en la empresa de forma conceptual, ejemplo, como la lista de entidades relevantes, procesos claves o objetivos. Tenemos el modelo de negocio, que es la perspectiva del dueño, que pues la vista del empresario, cómo quiere que funcione el negocio. El ejemplo es un organigrama o procesos de negocio de alto nivel. Tenemos el modelo sistema, que es la perspectiva del diseñador. La perspectiva del diseñador, pues, trata de traducir el negocio en sistema de información, ejemplo como los diagramas de datos, la arquitectura de aplicaciones. Tenemos la tecnología, que es la perspectiva del constructor. En la perspectiva del constructor tenemos que cómo se implementan las plataformas tecnológicas, como las redes, el software, el hardware y demás. Los componentes detallados, que son la perspectiva del implementador, que son los detalles de la construcción, ejemplo como programas, módulos, bases de datos, e interfase, etcétera. Y tenemos por último el funcionamiento real, que es la perspectiva de la empresa operando, que es pues la organización como tal en acción, los procesos ejecutándose, personas trabajando y sistemas en uso.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería la aplicación de este framework, que en este caso sería un banco. Entonces tenemos la columna que, donde pues se ven los catálogos de productos, que son las cuentas bancarias, créditos, etcétera. Tenemos la columna quién, que son los roles, asesores, cajeros y clientes. Y la columna cómo, los procesos de apertura de cuenta, otorgar crédito y todo lo que se maneja en este ítem. Y pues el resultado será una visión integral para plantear los procesos y de ahí. Buscando complementar lo dicho, un ejemplo más claro y conciso, utilizando como tal el framework basado en un e-commerce, ya que es un flujo de negocio que es muy conocido en la sociedad. Entonces, usando como tal el framework, vamos a identificar las 6 preguntas que se categorizan, eh, las, las 6 columnas y demás. Damos el ejemplo de productos, clientes, cómo vender en línea, en dónde, pues sería online, en redes sociales, quiénes, pues a clientes y a empresas, y en este caso, cuánto tiempo, como es una tienda virtual, sería 24/7. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Pues incrementar las ventas. Asimismo, podemos visualizar lo que viene siendo un ejemplo más aterrizado a lo que viene siendo nuestra carrera, implementando como tal ese framework. También voy a mencionar en la siguiente diapositiva lo que viene siendo las ventajas y desventajas de este framework. Entonces, primero empecemos con las ventajas. Podemos identificar que usando ese framework podemos mantener una estructura clara y universal, ¿sí? Para nosotros poder compartir los procesos de nuestra empresa. Sirve como lenguaje común entre negocio y TI. Es muy importante en el momento de uno levantar requerimientos y demás respecto a proyectos de software, es muy útil. Flexible, aplica a cualquier organización, ¿sí? Como viene siendo organización en sí, pues es aplicable a todo, es aplicable en cuestión de que se puede implementar basado en las preguntas y en la estructura que nos plantea de las 6 preguntas. Punto de partida para otro framework, es un punto de partida, ya que implementando ese framework podemos tener como un inicio para escalar hacia otro framework y manejar algo más completo. Bueno, ahora las limitaciones, algo que nos limita es que es solo un marco de clasificación y no es algo completo, es como más para uno organizarse y demás, ya para complementarlo, ya sí tocaría con otro framework. Eh, Puede ser complejo en la práctica, eh, necesidad de completación de los frameworks o metodologías. Ya, pues eso sería todo, profe. Por el momento, dando también la última conclusión es que eh, el framework en base de datos de la arquitectura empresarial moderna permite ver las empresas de distintas perspectivas. Esto se utiliza muchísimo para la parte organizacional de una empresa para mantener la estructura y demás. Listo, profe, muchas gracias. Bendiciones y hasta pronto.